habíamos visto como las principales, ¿no? Vimos cómo buscar artículos, por ejemplo, en distintas bases de datos, ¿no? Pero nos enfocamos en... ¿Mandé? Ah, Abraham, creo que tu micrófono se abrió. Ya, perfecto. Sí, entonces estamos hablando de fuentes de información, ¿sale? Entonces nos habíamos enfocado en especial a química, ¿sale? Habíamos hablado de cómo buscar en este buscador, valga la redundancia, de Science Direct, y habíamos hablado de American Chemical Society. También hablamos de Nature, que es en general como muy... es una de las editoriales de más renombre que existen, ¿no? Y ahí tocan diversos temas, pues, de interés global, ¿no? Les comentaba que, por ejemplo, toda la gente de la NASA que hace nuevos descubrimientos, pues publican ahí, ¿no? Porque es una revista de alto impacto, ¿no? Y habíamos visto que el impacto de una revista, es decir, el alcance que tiene, se mide con lo que se conoce como factor de impacto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son también otras fuentes confiables de información? Por ejemplo, aquellas de organizaciones importantes en el ámbito internacional, ¿no? Pueden, por ejemplo, consultar para física, ¿no? Esta es la página de la Agencia Espacial Europea. Pueden consultar, por ejemplo, para todo esto de tener información eh, muy confiable acerca del COVID, pues pueden consultar la página eh, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y así existen distintas organizaciones gubernamentales que dependiendo de la región donde nos encontremos, pues van a tener o las vamos a poder identificar fácilmente con algunos dominios web, ¿no? Por ejemplo, una página de educación, pues la vamos a identificar por el dominio .edu, ¿no? .edu, ¿no? O una página gubernamental, por ejemplo, aquí en México, .gov, en Estados Unidos, .gov, ¿no? De government. Entonces, así las vamos a poder identificar. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo la ciencia puede obtener conocimiento a partir de la observación, ¿no? Esto se debe al uso del método científico. ¿Antes hay dudas o preguntas? Creo que no. ¿Saben qué? Antes de que pasemos al método científico, solo se los mencioné como muy por encimita de los recursos que tenemos nosotros para buscar artículos en español. Entonces, vamos a retomar un poco de eso. Nos habíamos quedado en la página de Redalic. ¿Sale? Existe Sistema de Información Científica Redalic. Donde pueden encontrar distintas revistas por disciplina. Pueden encontrar desde revistas de ciencias sociales, ciencias naturales y exactas, por ejemplo, ciencias de la tierra, biología, química, etcétera, ¿no? O revistas por institución. Prácticamente en esta página que se llama redalig.org, pues van a encontrar las distintas revistas por campo o por institución, que las instituciones van a ser de América Latina, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo, que es una de las mejores de Latinoamérica. No sé si ya está en el ranking encima de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Por aquí podemos ver que hay muchas universidades latinoamericanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la mayoría de estas revistas son gratuitas. De hecho, creo que todas. Entonces ustedes pueden acceder, ¿no? O sea, por disciplina. Entonces, esta es una base de datos. Pueden ver las estadísticas
de los sitios, etcétera, las palabras claves, por ejemplo. Vean, de lo que hay más son experimentos de absorción, ¿no? Es una de las maneras de buscar. Absorción de tal medicamento sobre tal material, absorción de tal sustancia, etcétera. Y todas son libres. Estas sí son libres de acceder. Y pues tiene la ventaja que está en español, ¿no? Entonces ya no tenemos que estar. ¿Se les facilita? ¿Se les complica? ¿O cómo andan en ese tema? Bien, perfecto. Pues sí, 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 es bastante importante que estemos bien en esa área, ¿no? Nivel intermedio, bien, perfecto. B2, está bien. Sí, con el B2, pues prácticamente todos los artículos pues, ya los puedes leer sin ningún problema porque es inglés técnico, ¿no? Entonces muchas palabras en química pues van a ser exactamente las mismas. Entonces ese es Redalic, ¿no? Pueden ahí aplicar los filtros, etcétera. Está también, les platicaba de los distintos sistemas de tesis, ¿no? Eso me faltaba, por ejemplo, la UNAM y hay distintas instituciones que tienen estos servicios, pueden consultar las tesis de manera gratuita. Miren, por ejemplo, aquí está. Se meten a catálogo, tesis UNAM, por ejemplo, y aquí pueden encontrar, pues, no sé, distintas tesis, ya sea por autor, por sustentante, en todas las carreras y todos los campus, por ejemplo, de la universidad, ¿no? Hay distintas páginas donde pueden hacerlos y pues ahí pueden darse una idea, ¿no? Aquí le pican texto completo y les va a aparecer la tesis a consultar, la cual la pueden descargar en formato PDF, están completas, la mayoría desde los años 2000 ya les aparece todo, vean aquí cómo viene, este es de pedagogía, por ejemplo, pero pues también esa es otra fuente de información confiable porque las tesis, aparte de que las revisa un asesor, son, bueno, pues al final tienen muchas referencias que ustedes pueden consultar, ¿no? En las tesis pues hacen revisiones bibliográficas que son más o menos modernas o de la época, ¿no? Entonces esa es una ventaja que también, por ejemplo, si quieren buscar un experimento, pues ahí pueden encontrar los detalles que se hicieron o encontrar, por ejemplo, el nombre del asesor, ¿no? Y pues muchas veces pueden ponerse de acuerdo con con la persona que haya asesorado y buscar, por ejemplo, en qué otros trabajos o tesis él ha apoyado, ¿no? Entonces, ese es otro de los recursos. Ya les mostré la página de Z Library. Por ahí para libros, también hay otro repositorio que era bastante bueno, solo que ha decaído un poco. Ahí a diferencia de Z Library, que se acuerdan que les mostré la sesión pasada, en de aquí va a haber libros más de carácter científico, no tanto de literatura. Se llama LibGen. Con esta sí vamos a tener algunas veces eh, problemas porque va cambiando de dominio. Vamos a ver. Se llama Library Genesis. Miren, en este caso sí funcionó con el dominio.is, que me parece que es de Islandia. Porque como pues ustedes saben, pues aquí obtienes los libros de manera gratuita, pues lo van cerrando prácticamente pues periódicamente. Pueden encontrar algunas revistas y artículos científicos. El catálogo no es muy extenso, pero pueden ocupar distintos criterios para buscar los libros. Por ejemplo, pueden buscarlo por los editores, por el año, por el ISBN, que es International Serial Book Number, ¿sale? Es un identificador que tienen todos los libros, ¿no? Entonces pueden buscar electroquímica, por ejemplo.
Electrochemistry. Sí hay libros en otros idiomas, pero la mayoría van a ser libros en inglés. También hay libros en francés, ¿no? Entonces es igual otro repositorio donde pueden encontrar libros, ¿no? Fundamentals of Electrochemistry, Vygotsky, por ejemplo. Este ya es un libro un poco viejo. Miren, aquí está. Y nada más para bajarlo, aquí está, en download. Se van y se los debe de bajar. Dejen quito esto. Aquí viene como una información. Bueno, lo más fácil es picarle al logo del libro y desde aquí lo pueden bajar. Aquí está el botón, de hecho, pero bueno, ahí pueden ustedes probarlo y descargarlo, ¿no? Perfecto. También ustedes pueden donar, ¿no? Crear una cuenta y pues si tienen archivos o algo interesante, pues pueden pues descargarlos. De hecho, me parece que es fíjense, antes aquí estaba el link, qué raro. Vamos a ver si ahora es con Aquí estaba. Hay unos que sí se pueden descargar directo y otros que no. Bueno, entonces esta es como otra opción que ustedes tienen. No nos da la opción de descargarlo directamente, pero hay otros que sí, ¿no? Depende. Entonces, ahí ustedes tienen que estarle buscando en ese sentido, ¿no? Y esas son como todas las, pues, bases de datos y fuentes de información para buscar libros que pueden consultar. Con eso terminamos esa parte. ¿Dudas? ¿No? ¿Aquí encontraron? No, perfecto, muy bien. Gracias a Ali. Perfecto. Entonces, vamos a hablar así del método científico, ¿sale? Entonces, ¿qué es el método científico? ¿Sale? El método científico se entiende como el procedimiento que se aplica durante el desarrollo de una investigación científica dentro del marco de un problema específico a resolverse, ¿no? Entonces, eso es el método científico. Si ustedes vieron el video, pues ya estuvimos hablando acerca de él, ¿no? Entonces, es ese procedimiento que vamos a seguir para resolver un problema en específico, ¿sale? Debemos tener un problema. Entonces, bueno, ya vimos el video del método científico, ese ya no hay problema. Entonces, hay que considerar los pasos que tenemos en el método científico. El primer paso es definir un problema, ¿no? En este caso, pues, va a ser aquí, definir un problema. Entonces, debo de tener algo que yo quiero resolver, algo que llama mi atención o que es una necesidad y resolverla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir analizando cada paso, ¿no? En definir un problema necesitas definir el problema, valga la redundancia. El paso número 2 es hacer una revisión en la literatura, ¿sale? Vamos a ocupar todos los medios posibles para encontrar cuál es el estado del arte, state of the art, lo van a ver muy, muy común en inglés, que quiere decir cuáles son los avances más recientes, más significativos de la investigación que yo estoy pues, por realizar para ver que los experimentos o el hallazgo que yo estoy proponiendo, pues no vaya a ser que que ya lo hayan reportado desde hace mucho tiempo y piense yo que estoy descubriendo algo que es novedoso cuando ya se encuentra reportado en la literatura, ¿no? Entonces tenemos que buscar información en distintas fuentes y entre más actuales y recientes, pues mejor, ¿no? Perfecto, eso ya lo vimos cómo hacerlo. Siguiente paso, debemos de construir una hipótesis, ¿sale? Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es un enunciado coherente donde se explica en base a la literatura que tú ya, bueno, con base en la literatura que tú ya leíste,
¿cuál será la solución para el problema? ¿Sale? Entonces, muchas veces las hipótesis son escritas en forma de enunciados condicionales, ¿no? Si hago esto, entonces va a suceder lo otro, ¿no? O sea, tenemos dos enunciados que dependen uno del otro. Ahorita vamos a regresar a esta parte de la hipótesis, porque muchas veces cuando la gente está haciendo su tesis o están haciendo proyectos científicos, es la parte que cuesta más trabajo de definir cómo escribirla propiamente, ¿no? Una hipótesis debe de ser concreta, busca ir al grano, y también otra de las características es que puede comprobarse por alguna clase de experimento o teoría, ¿no? Entonces las hipótesis deben de comprobarse. ¿Y cómo se van a comprobar? Mediante un experimento. Entonces, en la parte de experimento o experimental necesitas definir las variables para su estudio. Vamos a tener tres variables principales. Las primeras son variables independientes, ¿sale? ¿Qué son las variables independientes? Lo que yo cambio en el experimento, ¿sale? Las que yo controlo directamente. Las variables dependientes son las variables de mi interés, ¿sale? ¿Qué es en lo que yo estoy interesado en medir o en probar? ¿Y cuál es el efecto que tiene esa variable? Este, eh, sí, esa variable que a mí me interesa con la variable independiente, que es la que yo modifico, que es la que yo estoy cambiando, ¿no? Y también es importante saber que esa variable dependiente, esa variable que a mí me interesa, puede depender no solo de la que yo estoy modificando, sino que puede depender de muchas otras variables. Entonces, lo que se hace la gran mayoría de las veces, aunque existe el análisis multivariable, es trabajar con las variables independientes una a una para observar cuál es el cambio en las variables dependientes, dejando controladas las demás que pueden afectar. Entonces, al estar controladas, es decir, con un valor fijo, puedo, eso puedo observar yo cuál es el valor o cuál es la influencia de la variable independiente en mi variable dependiente. ¿Sale? Luego, ya que terminé mi experimento, debo analizar los datos. Entonces, en esta parte necesito checar si mi hipótesis fue correcta o no. Si fue correcta, pues puedo dar mis conclusiones al respecto, ¿no? Que sería el paso número 6. Pero si no resultó correcta, ¿sale? Esto no se traduce en un error. Se traduce en que simplemente mi hipótesis estaba mal planteada, ¿sale? O a lo mejor también pude haber tenido un error en el experimento, en el montaje experimental, algo que no estoy contando. Entonces se tiene que revisar si en mi experimento estoy cometiendo algún error o puede haber, sí, algún problema que no estoy considerando. Si mi experimento está correcto y no obtengo los datos pues que prueben mi hipótesis, pues hay que checarla, ¿no? Puede ser que yo esté considerando algo que no es posible o que no puedo medir con los instrumentos o los recursos que tengo en el laboratorio. Entonces, pruebo otra hipótesis que sí pueda comprobar, ¿no? Perfecto. Entonces, en las conclusiones, pues haces el resumen de tus hallazgos y sobre todo resaltas la parte en la que demuestras que tu hipótesis es correcta, ¿no? Vamos a ver algunas características del método científico. El método científico, al ser el método que ocupa la ciencia para obtener información, va a contar con ciertas características ideales, ¿no? Objetividad. Esto se refiere a que las conclusiones no se basan en criterios personales o intereses de los investigadores o las personas que están haciendo la investigación, sino que se basa en el mero análisis crudo de los datos, ¿no? Sin puntos de vista, sin opiniones. ¿Sale? Bueno, pueden presentarse las opiniones siempre y cuando estén fundamentadas en la literatura, pero no opiniones personales, ¿no? Racionalidad, debemos de tener una base consistente de hechos
que expliquen los hallazgos que se observan, ¿no? En la naturaleza. Sistematicidad. No puedo inventarme los datos, pues porque se me ocurrió, ¿no? Entonces, todos mis experimentos deben de ser sistemáticos. Deben de tener un buen manejo de variables, un buen control de las mismas, para que las personas que estén en otra parte del mundo, a eso se refiere con reproducibilidad, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son las referencias que ocupé y vamos a realizar algunos ejercicios de método científico, ¿no? En esta parte ustedes pues van a trabajarlos. Vamos a ver ejemplos y vamos a ver si podemos hacer alguna investigación ficticia, pero razonable, ¿no? Para ilustrar estos usos del método científico. Estos materiales yo creo que se los mando con Marco también. Perfecto. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Yo tengo dudas. Sí, ¿qué pasó? Acerca de la hipótesis, muchas veces sí he tenido problemas con eso. Entonces, quisiera saber qué se puede hacer como para, bueno, lo que me han dicho es que tienen que ser muy pequeñas, esas palabras súper claves, y pues es lo que quizás se me dificulta un poco el encontrar esas palabras. ¿Algún consejo? Ah, perfecto, sí. Dentro de tu hipótesis tienen que estar metidas las variables, sí, la, la variable o las variables independientes que vas a meter y tu variable dependiente, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, vamos a pensar. En mi caso, por ejemplo, que yo estudiaba con electrodos, bueno, desde que yo trabajaba con electrodos para determinar dopamina, ¿no? Entonces, por ejemplo, una hipótesis sería, mediante el uso de electrodos modificados de, eh, de pasta de carbón con líquidos iónicos, será posible determinar la dopamina al variar la identidad y la composición del líquido iónico en la pasta, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya estás metiendo las variables que vas a estudiar, ¿no? Que es, voy a meter un líquido iónico y voy a variar esa composición. Entonces, ¿qué es lo que esperas que vaya a suceder? Pues que habrá una mejoría en, en la señal que vamos a cuantificar, ¿no? O sea, mediante la inclusión de distintos líquidos iónicos en los que se varía la estructura y la composición frente a aceite de parafina, se espera que la señal de cuantificación de dopamina por la técnica tal mejore significativamente al haber interacciones pi favorables, ¿no? Entonces, pero ojo, por ejemplo, todo lo que venga en la hipótesis lo tienes que comprobar experimentalmente. Si tú pones cosas que no puedes comprobar, pues eso ya no va a contar, ¿no? Entonces, trata de pensar en tus variables dependientes, que es lo que vas a modificar, perdón, independientes, y trata de pensar en lo que va a afectar o en lo que va a pasar con esa variable dependiente, ¿no? Ah, muy bien. O sea que más que todo hay que fijarse en las variables. Es lo Ujú. importante. Sí, hay que fijarse en las variables y en la relación que existe entre cada una de esas variables, ¿no? En lo que tú esperas que vaya a resultar y que justamente se refleje con lo que obtuviste en el experimento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en estos electrodos variaba la cantidad de líquido iónico, pues observaba que existía una composición tal que me permite cuantificar mejor la dopamina, ¿no? Ujú. Sí, muy bien. Ahorita me quedó bastante claro. Gracias. No, no, perfecto, no, gracias a ti. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Ujú.
Ahí está. Sale. Entonces, vamos a resolver problemas ocupando un método científico. ¿Sale? Estos son simplificaciones, pues, como de manera general. Vamos a suponer un problema dado, ¿no? Imagínense que un doctor ha notado que en su comunidad el número de pacientes con gripe ha incrementado mucho, ¿no? Bueno, ahorita debemos de tener cuidado porque pues ya no se sabe si es gripa o es otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que es gripe, ¿sale? Entonces, ese es el problema, ¿sale? ¿Cuál es la situación que yo quiero resolver? Pues que ha habido muchos casos de gripa y queremos saber qué está pasando, ¿no? Entonces, en este punto puedo hacer una pregunta de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero investigar, no? Vamos a ver. ¿Quién nos puede dar una pregunta de investigación? ¿Por qué se incrementa el número de pacientes con gripe? Exacto. ¿Por qué ha incrementado el número de pacientes con gripe, ¿no? Y este médico, bueno, puede atender a una comunidad, no sé, pequeña, puede ser un entrenador deportivo o en algún pueblo muy pequeño, ¿no? ¿Por qué incrementar el número de pacientes con gripe, por ejemplo? Esa es mi pregunta de investigación. Bueno, en esta parte de do the background research, tendremos que buscar en la literatura, pues, cuáles son las causas que provocan que haya gripe, ¿no? Y eso sí puede ser estacional, sí puede ser una predisposición genética, etcétera, ¿no? O todas las causas y motivos, sale, pues el médico eso ya lo sabe. En ese sentido, pues tú debes de tener cierta formación, para que sepas dónde buscar y cómo buscar, ¿no? Cuáles son las variables que pueden afectar. Entonces, construir una hipótesis. ¿Quién quiere construir la hipótesis? Muy bien, ¿por qué el número de pacientes con gripe aumentó? Muy bien, Alex. ¿Qué se les ocurre? Yo creo que podría ser una hipótesis el clima, dependiendo de la fecha, ¿verdad? La O de estación. la temporada del año. Perfecto, exactamente, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos ya una variable, que va a ser el clima. Entonces puedo realizar un experimento donde compruebe si los cambios bruscos en temperatura, debido a que nos encontramos en invierno, están provocando que haya un aumento en los casos de gripe, ¿no? Entonces, pues podemos construir una hipótesis que pruebe eso, o podemos buscar también otra variable, otro efecto y construir otra hipótesis. O sea, podemos ir construyendo distintas hipótesis para llegar a la solución del problema, ¿no? Entonces, pues vamos a quedarnos con esa, donde estamos hablando del tiempo, ¿no? Que está mal. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo construiríamos esta hipótesis. Sí, la exposición a cambios bruscos de temperatura de parte de los pacientes se disminuye o se evita, entonces, vean aquí cómo estoy uniendo dos enunciados. Sí, entonces, ¿qué va a pasar?
entonces el número de contagiados disminuirá. ¿Sale? Y aquí meto pues mis variables, pues cuáles son los cambios bruscos de temperatura de parte de los pacientes. Entonces se evita o se tiene entonces que el número de contagiados pues disminuirá, ¿no? Igual, por ejemplo, otra variable pudiera ser, no sé, la nutrición. Si se aumenta o si se suministra una adecuada cantidad de vitamínicos, se verá una disminución en el número de casos de gripe. Permiso, profe. Y las vacunas, digamos, son como la vacuna del COVID, que muchas personas también sufrieron secuelas respecto, o sea, con la salud. También puede ser como una hipótesis, serviría. Sí, o sea, podrías ocupar la vacunación también. En el caso de la gripa, y pues también como en el caso del COVID, son rotavirus. Entonces, en el caso específico de la gripa, pues estamos muy lejos de la solución, ¿no? Porque a pesar de que hay vacunas para la gripa, o sea, que sí te ayudan para que en época de frío no te enfermes, pues sí todavía, pues no lo van a evitar porque en el caso del virus de la gripa son muchas las mutaciones, entonces inmediatamente ya te dio uno, puedes pescar otro virus con alguna característica diferente que tu sistema inmune no lo reconoce, ¿no? Pero también pues podrías estudiar la vacunación, ¿no? Entonces, la idea aquí es que, por ejemplo, vean que pueden proponer distintas variables, exacto, ya que conocen el fenómeno y ver si esas variables afectan o no el resultado final. El resultado final o lo que me interesa es mi variable dependiente y lo que yo voy a estudiar es mi variable independiente. De hecho, ya con la hipótesis construida, pueden ustedes ver qué tipo de experimento van a hacer. Por ejemplo, ¿qué experimento harían para la primera hipótesis? Seleccionar 10 personas y someterlos a cambios bruscos de temperatura y ver los resultados. Ajá, sí, ¿no? Que eso sería también un experimento ahí medio cruel, pero pues sí, o sea, eso sucedería, ¿no? O sea, puedes ver, en un grupo de personas, y eso es muy importante, que ahora ya se definió, grupos experimentales. Entonces, dependiendo del alcance de mi estudio, yo debo de definir cómo van a ser esos grupos de estudio, ¿sale? Primero, de cuántas personas se van a conformar, ¿sale? Puedo tomar una muestra representativa del pueblo, ¿no? Si, por ejemplo, sé que hay un 52% de mujeres y un 48% de hombres, pues puedo tomar un grupo de 100 personas, donde 52, por ejemplo, sean mujeres y 48 hombres, ¿no? ¿Divididas en qué edades? Pues también considero que mi muestra sea representativa, ¿no? Si hay, pues, cierto número de ancianos, pues tratar de respetar esa proporción, cierto número de adolescentes, adultos jóvenes, etcétera, ¿no? Con qué, y bueno, también seleccionar a los candidatos, ¿no? Si tengo una persona que tiene su sistema inmune débil, pues no me puede servir para el experimento, ¿no? Tienen que ser, pues, personas con un estado de salud pues que sea adecuado, ¿no? Y esos resultados los puedo comparar con algo que yo voy a llamar mi grupo control.
En mi grupo control, ¿sale? Voy a hacer la comparación de si en el primer grupo que yo tomé estoy variando la temperatura, ¿sale? O sea, lo someto a cambios bruscos de temperatura. En el grupo control voy a mantenerlos a una temperatura constante, a una temperatura fija, ¿no? O sea, para ver qué es lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, ver si estos cambios bruscos en temperatura verdaderamente afectan, ¿no? Y debo de controlar las otras que yo considero como vacunación o nutrición, también controladas, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo trabajar con gente que no haya sido vacunada, ¿sale? Y que cuenten con una nutrición buena, ¿no? O sea, personas que se encuentren en un adecuado estado de salud. Y esto lo puedo checar con un experimento. Por ejemplo, mi variable independiente para la primera hipótesis, pues son los cambios bruscos en la temperatura. ¿Sale? Mi variable dependiente, pues va a ser el número de contagios dentro del grupo o dentro de los grupos, ¿no? El grupo experimental y el grupo control. Número de contagio dentro de los grupos. Y mi variable controlada, pues va a ser el estado de salud, ¿sale? Distribución de géneros, el estado de vacunación, nutrición, etcétera. Estas las mantengo controladas para que estas no varíen y pueda ver si el número de contagios se debe a esto, ¿no? En ocasiones también debemos de tener cuidado porque puede ser que lleguemos a una falsa conclusión. Puede ser también en ciertos experimentos que haya una variable extraña que no conocemos y que aparentemente son los cambios bruscos en la temperatura, pero puede ser otra cosa, ¿no? Y eso llega a pasar. Muy bien. Pues vamos a suponer que hacemos el experimento. Como les digo, pues tenemos un grupo de 100 personas. 100 personas. Y aquí otro grupo control con las mismas características de 100 personas también, con la misma selección que hicimos, ¿sale? Sujetos de estudios similares, 100 y 100. Entonces, en esta mantenemos la temperatura como una constante y nos fijamos en el número de casos. Y aquí vamos, temperatura variable, y nos fijamos en el número de casos, ¿no? Entonces, podemos tener resultados después de ese experimento. Pues vamos a pensar que en el grupo de temperatura variable, no sé, ¿qué les gusta? Que hayan obtenido un número mayor, ¿no? Por ejemplo, de todos ahí se enfermó un 38%, ¿vale? Este es el grupo de 100 personas y en el grupo control, ¿sale? Solo se enfermaron 2 personas, 2%, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que así nos quedaron nuestros datos. ¿Qué conclusiones daría? Que el clima sí influye sobre los contagios. Uh-huh. Sí se ha visto que la exposición a cambios bruscos de temperatura te hace cerca de 19 veces más propenso a contraer gripa si para un grupo de personas con tal característica y esto, ¿no? O de tal raza o de tal etnia, podrías también trabajar con eso, ¿no? Uh-huh.
viendo que pues sí tenemos un efecto, ¿no? Y que estar sometidos a temperaturas controladas evita de manera significativa pues que aparezcan los síntomas de la gripa, ¿no? Algo así puede ser. Por ejemplo, pues esas serían tus conclusiones. Si esto hubiera salido lo mismo, vamos a suponer que aquí no es un 2%, aquí es un 38%, ¿no? Imagínate que da lo mismo. ¿Qué quieres decir? ¿O qué podrían decir? El cambio de temperatura no influye en los contagios de gripa. Exactamente, entonces es una variable que no influye. Entonces pruebo con otra de mis variables para ver qué es lo que está sucediendo. De hecho, aquí, por ejemplo, Alex Arias nos dice, analizar los datos del número de contagios en diferentes épocas del año. Esa, Alex, va a ser tu variable independiente. El tiempo, la época del año en la que estoy, ¿sale? Y viendo el número de contagios, que de hecho nosotros sabemos que sí hay una relación, ¿no? En invierno existe un mayor número de casos de gripe, ¿no? Por ejemplo, pero pues las personas que encontraron esos hallazgos de manera inicial, pues tenían esa información, ¿no? Bueno, no contaban con esa información, pero debieron haber hecho un experimento para determinarla, ¿no? Analizando los datos de distintos años, y viendo el número de contagios exacto. Entonces, esto toma en cuenta la estación y la temperatura, por supuesto. Entonces, esa es la idea. No sé si hay alguna duda. O sea, es de manera muy, muy general, ¿no? O sea, cada caso, pues va a tener sus conclusiones en específico, pues, que van a depender del extenso del estudio y de los métodos que hayan ocupado, ¿no? En esta parte de análisis de datos, pues puede ser que tengamos el uso de algún modelo matemático, ¿no? Que describa las tendencias, análisis estadísticos, análisis por regresión, eh, comparación entre datos, los datos ajustados a un modelo, ¿no? Entonces, con toda esa información, pues puedo dar mis conclusiones, ¿no? Igual, aquí tenemos otro problema. O sea, por ejemplo, no sé si quieren hacer otro problema o ya nos pasamos al siguiente tema, si es que ya quedó claro de cómo se ocupa esto del método científico. ¿Ustedes cómo se sienten? Bueno, por mi parte, sí, tal vez estoy de acuerdo que hagamos el otro problema, pero no sé qué dicen los demás. Ok, aquí Alex dice que ya, y si tú dices que hagamos otro, estamos empatados. Los demás, ¿cómo se sienten? O bueno, hacemos otro, ¿vale? O sea, para que no quede eso. Entonces vamos a ver problema número 2, ¿no? Por ejemplo, un biólogo y tú han observado que algunos árboles han disminuido su talla y que se enferman, ¿no? Entonces, empezamos con una pregunta de investigación que pues, sale directamente del problema, ¿no? Que sería, a ver si... Lo voy a intentar. La falta de nutrientes en los árboles afecta el tamaño. Ajá, pero, Ajá. fíjate, ya andas hasta la hipótesis. Sí, eso estaba pensando. Ajá, sí, de hecho, ahorita te aventaste ya la hipótesis. Entonces, a ver, vamos a ver, ask a question, o sea, sería definir el problema. O sea, ¿cuál es la pregunta de investigación?
Oigan, pues ¿cuántos Alex hay? Miren, está aquí Alexis, Alex Arias y Alex Ramírez también. Muchos Alex o derivados del nombre. Por aquí también está otra compañera que casi no participa. Viviana me parece que se llama, ¿no? Viviana, ¿alguna idea de la pregunta de investigación? Mira, aquí Alex Ramírez nos puso un. Exacto, ¿por qué los árboles están disminuyendo su tamaño? Ya te salvó tu compañero. ¿Por qué los árboles están disminuyendo su talla, ¿no? O su tamaño. Perfecto. Entonces, hacemos la investigación, ¿no? Previa, buscamos en la literatura, me enfoco, por ejemplo, en el tipo de árbol en específico. Si ustedes vieron el video, me enfoqué en un tipo de árbol en específico que de hecho, pues me regalaron, que se llama sangre libanesa. Entonces busqué información de ese árbol y de cuáles eran, pues, sus requerimientos de distintas cosas, ¿no? O sea que, por ejemplo, en el ejemplo del árbol, creo que muchos sabemos cuáles pueden ser los requerimientos o los factores que afectan el crecimiento. Que cuáles serían los factores que afectan el crecimiento. Pero no se amontonen, uno por uno. ¿Cuál es la hipótesis? A ver, sí. Ahorita ver, sí ya puedo decir ándale, lo que estaba pensando, ¿verdad? ándale, exacto. Sí. ¿Puede la falta de nutrientes en la tierra afectar el tamaño y incrementar el riesgo de enfermedad a los árboles? Ándale, exactamente. Nada más que trata de no hacerlo como pregunta de investigación, sino como enunciado, ¿no? Entonces, sí, si se modifica la cantidad de nutrientes, digo, no es necesario forzosamente empezar con un sí, ¿no? O sea, si es, o podemos poner la modificación de la cantidad de nutrientes. Es más, vamos a ponerlo para que no nos quedemos siempre con esa idea. Puede ser la modificación. Vamos a borrar esto. Modificación de la cantidad de nutrientes afectará significativamente el crecimiento de un árbol, ¿no? Esto es de manera muy, muy general, ¿no? Por ejemplo, ustedes fueran agrónomos y su tesis se tratara del efecto de los micronutrientes en el suelo, pues ahí tendrían que detallar qué nutrientes, ¿no? Pues no sé, la falta de manganeso en tal planta, y ahí tienen que especificar la especie, ¿no? Afectará significativamente su crecimiento bajo qué condiciones, ¿no? Bajo condiciones de invernadero, condiciones en tal suelo, de tal región, etcétera, ¿no? Aquí es cuando las hipótesis se hacen un poquito más
más grandes, pero eso depende mucho del estudio que ustedes estén realizando, ¿no? Esta es la hipótesis de la manera más general. Es breve, es un enunciado que es comprobable y expresa la relación entre dos variables, ¿no? Que es la variable de mi interés, y la variable que yo voy a modificar, que es la variable independiente, ¿no? Puede ser esa, ¿no? Pues también sabemos que hay otras variables, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de luz solar, que bueno, esta pues, no vamos a poder hacer mucho si estamos, pues hablando de un campo, ¿no? Pues ahora sí va a ser la que le va a caer, pues estamos en un invernadero, pues podemos ver la cantidad de luz o la cantidad de agua, por ejemplo. De agua me gustó más. De agua que recibe la planta afectará el estado de salud y el crecimiento de la misma, ¿no? La temperatura, humedad, altitud, ¿no? Porque también hay plantas, que por ejemplo, crecen bien a ciertas altitudes y a otras no, ¿no? Puede ser la altitud, temperatura, humedad, presencia de parásitos. Todas estas, que son causas probables, las voy a dejar como mis variables controladas. O sea, esto lo debo tener en mente, ¿no? O sea, por ejemplo, variable independiente, nos vamos con cantidad de nutrientes. Variable dependiente, el crecimiento y salud de la planta. Variables controladas, pues las que vimos, la altitud, humedad, eso sí lo puedo controlar, temperatura también la puedo controlar, y presencia de parásitos, ¿no? O sea, puede ser que haya hongos que afecten el crecimiento de las plantas. Pues pongo algún fungicida, ¿no? Para que mis semillas, para que las plantas crezcan de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendría que medir en este experimento, no? ¿O cómo haría este experimento? Vamos a ver si en el chat no nos pusieron algo. Creo que sí. Ándale, exacto, Alex Ramírez. Bueno, hasta aquí hay unas preguntas. A ver, ¿por qué la salud está perfecto? Estefanía Cárdenas, que es la mamá de Luke, me parece. Dice, siempre la pregunta principal deberá ser, ¿por qué? Sí, o puedes poner cuál es la razón de. Y también es posible ponerla, ¿no? O sea, tú quieres saber, en el método científico quieres saber el por qué, ¿no? Entonces muchas veces puedes ocupar por qué. O puedes poner qué factores afectan el crecimiento de las plantas, ¿no? O sea, está ahí, esa parte es como libre. Y por ejemplo, esto sí te va a servir para los reportes escolares, o en algunos casos las tesis, ¿no? Pero pues en los artículos, pues ese por qué o esa pregunta de investigación no está de manera como explícita ahí puesta, pero pues lo puedes mencionar en la parte de antecedentes, donde enfatizas por qué tu investigación es importante, ¿no? O sea, cuál es la importancia, cuál es la relevancia de lo que estás investigando. Muy buena pregunta.
Sale, entonces el experimento. Ah, miren, y Alex también nos pone falta de luz, escasez de agua. Perfecto. A ver, mientras van pensando, denme un segundo porque voy por un poco de agua. Listo, ahora sí los escucho. ¿Saben qué es lo bonito de este grupo? Que a pesar de que es viernes, no andan de fiesta. Y si andan de fiesta, andan aquí escuchando. Entonces, alguien, el experimento. Se tiene una muestra de 15 árboles y se le suministrará eh, vitaminas o nutrientes para ver la reacción en los mismos. Con nutrientes. Ay, dejamos esto que se va horrible. Exacto. Y tenemos nuestro grupo control. Control. Igual de 15 árboles, n igual a 15. Y aquí tenemos con todo lo demás, menos la variable. O sea, la diferencia entre el grupo control y el grupo experimental es que yo tengo todo menos la variable independiente, sin nutrientes. Sin nutrientes. Creo que por ahí una pregunta, un comentario. A ver. Ah, sí. Tengo 11, no me dejan ir a fiestas. Eso sí. Bueno, pero andas aquí estudiando. Perfecto. Sin nutrientes. Muy bien, ¿no? Entonces, y también pues con las variables controladas, ¿no? O sea, que serían pues, todas las demás. Var controladas y var controladas. Entonces vamos a ver el efecto o el resultado que nosotros esperamos es el crecimiento. Queremos ver el crecimiento en ambos casos. Vamos a monitorear el crecimiento, el estado de salud del árbol en general, por la calidad de las hojas que tiene, el aspecto en general, la altura, etcétera, etcétera. Es que bueno, podemos hacerlo con la planta, ¿no? O sea, porque puede ser que ese experimento tarde mucho en crecer el árbol, entonces también debemos de considerar los tiempos que vamos a tener para realizar la tesis. Imagínense que queremos estudiarlo en bambú, ¿no? Que tarda años en crecer las raíces y así, ¿no? Entonces, pues va a ser un poco difícil. Pues analizamos los datos. Pues puede ser que en este grupo, donde pusimos los nutrientes, pues vemos como resultados que el árbol creció sano y alto, ¿no? Por ejemplo, cierta altura X, no lo sé. Que podremos tomar el promedio de las alturas, hacer estadística, análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos el grupo control. El grupo control, pues podemos ver que los árboles están enfermos y que tienen dimensiones reducidas, son bajos, árboles bajos, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles serían mis conclusiones? Pues que la adición de nutrientes ¿cómo? Pues los que hayas estudiado, ¿no? Nitrato de amonio, fertilizantes, magnesio, lo que sea, ¿no? La adición de nutrientes, ¿cómo? Shalala, tiene un impacto positivo en el crecimiento
y estado de salud de la planta, o bueno, del árbol, como lo mostraron los experimentos, ¿no? O para una altitud y condiciones de humedad tal y temperatura tal, la adición de nutrientes, como los que hayan puesto, tiene un impacto positivo en el crecimiento y estado de salud de la planta, como se mostró en los experimentos. Perfecto. ¿Dudas o preguntas? Aquí dice, tengo 23 y a mí tampoco. No, bueno, eso sí, no, está bien, pues están aquí generando jóvenes responsables. Me parece bien. Y deja de eso, yo tengo 37 y llega en el momento en el que ya no es lo mismo. Ya no aguantas lo mismo. Ahora, por ejemplo, dicen que no ayuda la leche para la acidez, ¿no? Pero a mí me hace sentir mejor. Pues ahorita ya tengo esta acidez, imagínate. Ya no es lo mismo. Los tres mosqueteros antes que ahora, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿dudas o preguntas? Por el momento todo claro de mi parte. Perfecto. Entonces, dejen ver con qué tema vamos a seguir en el curso. Ah, sí. Vamos a seguir con estas áreas, aplicaciones de la química. Entonces sí, esta ahora sí la siguiente clase. Vamos a ver la parte de materiales de laboratorio de química, las aplicaciones eh, de la química y sus diferentes áreas. Y sí, aplicaciones de química en general. Vamos a dar un recorrido general para que vean acerca de qué trata la química y cuáles son sus aplicaciones, ¿no? Y cuáles son los materiales de laboratorio que podemos ocupar. Para esta cuestión, sí tenemos algunos videos que pueden consultar del canal, de hecho. Ah, caray, ya son 6:54, miren, ahí va creciendo. Miren, le voy a pasar esto a Marco, pero necesito que chequen. Ya lo vieron, ¿no? Y si no lo vieron, es momento de que lo hagan. Definición de química y su explicación y la explicación de sus divisiones. Entonces dejen aquí, se lo pego a Marco. Perfecto. Sale para que se los comparta. También vamos a necesitar, si pueden checar este material. Este es de aplicaciones de la química. Este es cortito y nada más habla en manera general para qué nos sirve la química. ¿No? Es como muy introductorio, sobre todo para su compañero que tiene 11 años, pues sí nos va a servir bastante este video. Y el de material de laboratorio, que si quieren pueden verlo como opcional, porque vamos a retomarlo de manera pues presencial. Pero si alguien quiere irse adelantando, no puede esperar más, pueden poner que está hasta acá. ¿Dónde está? Aquí está. Es curioso porque pienso que los videos que van a ser más exitosos no lo son. Y los que pienso que no van a ser exitosos como resulta que tienen muchas vistas. Qué barbaridad. Nunca sé qué le va a gustar a la gente o qué le va a servir. Por ejemplo, que dice entiende el mol y la masa molar usando frutas y verduras, para mí ha sido de los mejores que he hecho y tiene 136 vistas.
Y este tiene 597. O sea, no es que yo tenga muchas vistas, pero dentro de lo que hago, pues ese fue exitoso. Ahí está. Entonces ya se lo compartí a Marco. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere hacer un comentario? ¿Algo que se lleve? Algo así de, yo empecé pensando y ahora pienso, o yo creía que, algo en específico, y ahora sé que, alguien que quiera dar alguna conclusión o algo que se lleven, o dudas, No, preguntas. yo solo felicitarlo por su metodología, le entiendo muy bien. Sí, en serio, muchas gracias. Ay, si yo les contara las que paso en mi trabajo regular, de verdad, créanme que llegar con ustedes a esta hora es, es, pues es como muy relajante, de verdad, ¿no? Estar con gente que sí quiere aprender y quiere trabajar y no andar arreando gente, para mí es una bendición, oigan, de verdad, lo que necesiten. No, pues gracias a ustedes por estar aquí. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Todo claro. Perfectísimo. Muy bien. Pues, ay, muchas gracias. Muchas gracias. Perfectísimo. Pues vale, si quieren, hasta aquí le dejamos y le continuamos el miércoles con lo que nos falta. ¿Sale? Bueno, pues que descansen, chicos, que tengan una linda noche y nos vemos por aquí el miércoles a las 9. No, gracias a ustedes. Descansen. No, el placer es mío. Bye, bye. Descansen.